13 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy viernes 6 de diciembre del año 2002, traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días, muy buenos. Tenemos que anunciar que hoy tenemos como invitado al ingeniero Roque Napoleón Muñoz, nuestro amigo Polón, nuestro condiscípulo, nuestro colega del CODIA. Tenemos muchas coincidencias. También pensamos muy parecidos, si no igual, en muchas cosas. Por eso disfrutamos las entrevistas con él. Y hay un tema de apertura. Nuestro tema de apertura es La Guerra de Abril, una historia escrita a pedazos. Un nuevo libro, La Guerra de Abril, la inevitabilidad de la historia. Ese es un libro que se puso en circulación. Y así como nació el evento de donde salió el libro, así terminó el evento en el libro con nuestra ausencia. Porque quiero recordar a nuestros amigos que cuando se organizó el evento en el Banco Central, donde se suponía que se iba a tratar de hurgar en las raíces del movimiento que culminó con el sábado 24 de abril, la rebelión militar, luego la reposición breve de una gestión constitucional en la persona del doctor José Rafael Molina Ureña, y finalmente la intervención militar norteamericana, luego con el entorno de la OEA, ¿no? Convenientemente aplicado después que ya se había tomado toda la decisión que se tomó unilateralmente en el gobierno de Lyndon B. Johnson. Y bueno, a nosotros nos tocó vivir ese proceso muy de cerca porque estábamos al lado del doctor Molina en la organización del movimiento, que tenía una cabeza civil y una cabeza militar. La cabeza militar era el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y estando al lado entonces del doctor Molina, yo puedo dar testimonio de prácticamente cada momento de ese proceso, porque estuve todo el tiempo a su lado, incluyendo cuando finalmente, por la circunstancia de que el mando militar constitucionalista había ido por su propia decisión a buscar la intermediación de la Embajada de los Estados Unidos, nos quedamos solo en Palacio Nacional, y finalmente el propio Camaño fue a buscar a Molina, y ya ahí no había más remedio que ir con él, que era el jefe de los militares constitucionalistas, a hablar con aquel embajador de mala recordación, William Tapley Bennett. Mala recordación para los dominicanos. Y bueno, nosotros estuvimos viendo todo eso y acompañamos a Molina hasta el asilo en la Embajada de Colombia, y de ahí salimos ya días después, durante el mes de marzo, para entrar a la zona constitucionalista. De mayo sería. ¿Perdón? Dijiste marzo. El mes de mayo. Perdón, de mayo. Mayo, sí. Sí, mayo. Entonces, esa es una situación que nos coloca en la posibilidad
de poder hablar de la experiencia de lo que fue la gestión del doctor Molina y la nuestra propia, porque ya hemos relatado que nos tocó conquistar a Francis Camaño para que ingresara al movimiento. Y nos da mucha pena cuando nosotros vemos el intento que se hizo y todavía se mantiene de callar una parte de la historia. Desde luego, lo que yo sé de eso no lo van a callar sino con nuestra muerte, natural o no, pues todos somos hijos de la muerte. De modo que con la posibilidad que nos ha dado la providencia de poder hablar con el pueblo dominicano a través de este canal y de las ondas radiales de H y Z, nosotros diremos la parte de la verdad. Nunca hemos dicho nada que no sea estrictamente la verdad. Que nosotros nos llevaremos también con nosotros al partir de este mundo, pero lo vamos a dejar diseminado para que no suceda lo que pude yo experimentar en un encuentro con una niña de 16 años, pero sumamente inteligente, que conocí en un encuentro familiar, donde esta niña manifestó toda su inquietud sobre la situación política, cosa que me sorprendió agradablemente porque yo mismo he criticado acá la apatía de lo que parece ser la apatía de la juventud actual sobre la situación que está viviendo, lo que es su presente y su propio futuro. Pero esa niña es excepcional y entonces encontré, y ella misma me dio testimonio de ello, de que en la escuela le habían enseñado una historia totalmente tergiversada de lo que pasó en abril. Y yo me encargué de darle la información y poner a su disposición todos los libros que atestiguan lo que yo estoy diciendo, incluyendo libros escritos por norteamericanos. Y la propia búsqueda o investigación que hizo Grimaldi en los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde está cronometrado, o está la cronología, mejor dicho, de todos los acontecimientos. Cada vez que alguien iba a la embajada, eso era reportado, y ahí está toda la cronología. De aquí a tal hora, a tantos minutos, llegó fulano de tal y tal, todo eso está, y ahí está atestiguado lo que estamos diciendo. Pero bueno, hay mucha gente que no quiere que esa verdad sea dicha, pero nosotros la vamos a decir. Y además tenemos que decir por primera vez aquí el dolor que tenemos de un artículo que escribió nuestra amiga Arlete Fernández, porque ella escribió en la prensa sobre la participación de José Francisco Peña Gómez en el movimiento constitucionalista. Ella sabe que eso no es verdad. José Francisco Peña Gómez no conoció el movimiento constitucionalista que encabezaba junto con el doctor Molina Ureña, su esposo. Él no conoció a Rafael Tomás Fernández Domínguez, probablemente después que ya vino de Puerto Rico, y en los breves días antes de su inmolación, tratando de recuperar el Palacio Nacional, sacrificio que fue necesario, o intentando subsanar aquel tremendo descuido histórico que significó forzar a Molina a abandonar el Palacio Nacional. Y entonces vino el intento de recuperarlo. Ese esfuerzo que le costó la vida a varios, a Elio sí, Capozzi, pero estaba también Juan Miguel Román del 14 de junio, Elio Capozzi de los Hombres Rana, a Morillo, y bueno, una serie de luchadores que dieron la vida y siguieron a Rafael Tomás Fernández Domínguez en ese esfuerzo fallido, y probablemente también delatado, porque eso siempre se ha sospechado que los estaban esperando. Sí, era evidente. Entonces, yo tenía que decir eso, porque no es verdad que van a borrar de la historia la verdad. Y yo voy a dar el testimonio de esa verdad tantas veces como Dios me lo permita. Y me resultó, pues, particularmente doloroso encontrar ese testimonio de Arlete, que ella, no sé por qué razón, vino a esta altura de la situación
a decir que José Francisco Peña Gómez tuvo que ver con el movimiento constitucionalista. Eso no es verdad. Me perdonas, Lete, me perdonas. Pero debo decir también que conversé con la viuda del doctor Molino Ureña y el libro con las memorias de él, Trunca, ya está prácticamente listo para ser editado. De modo que la próxima edición con relación a los acontecimientos de abril serán las memorias del doctor José Rafael Molino Ureña. Después vendrán las mías, que yo voy a decir muchas cosas que el doctor Molina calla. Las voy a decir, porque esa es nuestra obligación con la historia. La historia se escribe así, con lo que queda escrito. La mayor parte de nuestra historia dominicana no se conoce porque se ha muerto con los protagonistas que nunca dijeron su parte. Lo mismo que no se conoce toda la historia del régimen de Trujillo, porque la gente que podía hablar no habló. Por ejemplo, Cucho Álvarez, Virgilio Álvarez Pina, se murió sin haber escrito todo lo que él sabía del régimen de Trujillo. Y sabía mucho. Y así murieron muchos. Pero él fue uno de los protagonistas muy cercanos a Trujillo. Conoció muchas cosas, como también Anselmo Paulino, que murió fuera del país. Fue gente que tuvo mucho poder en el gobierno de Trujillo, mucho poder. Entonces conocieron muchas cosas. Y dicen que el intento de Johnny Abe de publicar la suya fue que le costó la vida. ¿Cuál? Un libro que estaba escribiendo en Haití. ¿Ah, sí? Eso no lo sé. Sí. Bueno, vamos a seguir con nuestra agenda. La crisis cambiaria. El alza del dólar sigue, se cotiza 23.50 por uno. Las presiones por cambios en el gabinete enojan al presidente Mejía. El gobierno anunciará medidas para parar la devaluación. El dólar se cotizó ayer, como dijimos, a 23.25 por uno en los bancos comerciales, pero a 23.50 en el mercado paralelo. Sí, estas son dos informaciones que son contradictorias, pero el Nacional ayer en la tarde recoge el dato de 23.50 por uno, sí. Y hoy en la mañana el periódico El Caribe dice que ayer se cotizó a 23.25, pero no es contradictorio porque puede ser que uno esté recogiendo información en una fuente y otro en otra. Correcto. Piden cambio de gabinete. La fundación de la FDC de comerciantes del país dice: agentes de cambios llevan 3 días sin vender divisas. Pues esa es la parte preocupante. Porque el Banco Central, y esa es la decisión que nosotros ayer denunciamos, primero como una irresponsabilidad criminal, pero además ilegal. Se están violando su ley orgánica. Y cruzarse de brazos cuando la ley orgánica le dice al Banco Central y por ende a sus funcionarios que su misión fundamental es cuidar la moneda dominicana y no dejarla al arbitrio de una especulación. Entonces ahora resulta que no hay dólares. Y habíamos denunciado también que esa política absurda del Banco Central de quitarle presión al mercado retirando pesos, digo, pero eso es una estupidez. Nos vamos a ver sin dólares y sin pesos. Eso es una cosa sencillamente absurda. Bueno, pero el presidente ya llegó, porque todo esto se estaba produciendo en su ausencia. Y vamos a ver las reacciones del presidente. Declaraciones del presidente. El dislocado mercado cambiario, dice el presidente Hipólito Mejía, dice que en 2 días revertirá el alza del dólar. El equipo económico se reunió ayer para tratar política fiscal. Bueno, eso no monetaria. Es un titular, aquí un título de información del Diario Libre, que es sumamente extraño. Y no sabemos cómo recogen ellos como título del cuerpo de la información que dice: el presidente de la República aseguró que en las próximas 48 horas el equipo económico del gobierno adoptará medidas concretas para frenar el alza sostenida que registra la prima del dólar. Él dice que va a frenar, no dice que va a revertir. No, exacto. Y ese término revertir quiere decir que va a bajar
Bueno, el asunto de frenar implica que el avión llegó a 50.000 pies de altura, ¿no? Y entonces allá estabilizó su vuelo. Allá, no es que va a descender no es a que 30. va a bajar a menos altura, sino que se va a quedar encaramado pero horizontal, no va a seguir subiendo. Eso es lo que significa frenar. Por un tiempo. Bueno, pero eso significa frenar. O sea, vamos a interpretar lo que se supone que fue la declaración del presidente. Entonces, ese titular nos luce que no está diciendo lo que realmente dijo el presidente. Exacto. Porque decir que va a bajar y que va a bajar en 2 días es algo que cualquier persona sensata va a decir, pero eso no puede ser. Ahora, si de aquí a 2 días se puede frenar el alza, bueno, eso significa que el Banco Central va a tener que hacer cosas que no estaba haciendo y dejar de hacer cosas que estaba haciendo, ¿verdad? De modo que ese comentario debíamos hacer con relación a ese titular en particular de la prensa de hoy. Antes del domingo, Mejía tomará medidas para detener el alza del dólar. Ven ataque especulativo tras la crisis cambiaria. Estos son los titulares del periódico de hoy. Y desde luego también en el Listín Diario sale un titular parecido, ¿no? Mejía enfrentará alza del dólar y la crisis eléctrica. Este es el titular interesante porque está planteando lo que a nuestro juicio son 2 cosas íntimamente ligadas. A pesar de que la crisis cambiaria ya en sus últimos tiempos, sus últimos días, debe estar alimentada de la natural inquietud del mercado y de todo el que tenga un dinero, decir, pero bueno, y el dinero se me va a volver sal y agua en la mano. Entonces sale a buscar dólares para tratar de proteger su dinero. Eso fue lo que pasó en Argentina. Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó la desestabilización aquí? Las distribuidoras eléctricas y las generadoras eléctricas sacando esas ganancias desmedidas, expoliadoras que se están haciendo a costa de el bolsillo de los dominicanos. Entonces, hay una íntima relación entre una cosa y la otra. Son estas acciones totalmente injustas que se está haciendo de la economía de los dominicanos, la que está permitiendo con esa puerta abierta que el Banco Central no quiere cerrar, que le permite sacar entonces usando las divisas que entran de las remesas y otros magros ingresos que están llegando, para sacar todo eso de la economía dominicana. Y entonces, claro, no puede haber dólares, porque la puertecita esa no ha sido cerrada. Ya dijimos que lo que procede es que el Congreso Nacional vuelva a implantar la ley 861 tal y como estaba, en sustitución de la 1695, que prácticamente es no tener ley, es una simple formalidad de registrar en el Banco Central, mire, yo estoy trayendo estos dólares o me estoy llevando esto, y se acabó. Pero el Banco Central no tiene jurisdicción, de acuerdo con esa nueva ley 1695, ni para impedir que salga, ni para ponerle condiciones de a dónde va el dinero que entra, porque la ley 861 salvaguardaba áreas de la economía a donde no se le permitía entrar a la inversión extranjera, exactamente igual que todavía está haciendo el Canadá, como se lo atestiguamos en estos días con la noticia de que se estaba discutiendo a ver si el Canadá permitía que llegara inversión extranjera en el área de las comunicaciones, que precisamente era un área protegida en la República Dominicana por la ley 861. Y Panamá se lo hizo a Tricón también. Ajá. Bueno, ahí está. Entonces, eso es la cuestión, De modo que ese titular recoge realmente los 2 elementos que están íntimamente ligados. Continuamos. La guerra de abril. El presidente llegó de viaje y se integró a la fiesta en la Secretaría de las Fuerzas Armadas. El presidente Mejía dice no a las guerras fratricidas. Se refería desde luego a la guerra de abril. Mire, esto a mí realmente me resultó también
sumamente, sí, me causó gran desazón. Porque parece que el presidente, que desde luego, como yo le llevo 10 años, en aquella oportunidad, yo tenía 30 y tantos años y él tenía 20 y tantos años. Probablemente ni siquiera estaba en el país. Pero él se olvida de que primero, eso no fue una guerra fratricida. Eso fue una guerra que se originó en el alto propósito de rescatar el Estado de Derecho y el ejercicio democrático de la vida política de la República Dominicana, que se cercenó con un golpe de Estado. O sea, que el presidente se olvidó de eso, para llamarle a eso una lucha fratricida. Bueno, sí, lamentablemente desembocó en una lucha entre hermanos. Y yo he relatado lo doloroso que a mí me resultaba tener amigos como lo tenía del otro lado. Y yo no era un elemento, vamos a decir, de tropa, pero estaba en el centro de las decisiones políticas al lado del presidente Molina, corriendo todos los riesgos que se corrieron. Pero decididamente teníamos que enfrentarnos, porque bueno, hubo mucha gente que quedó atrapada de un lado y otros quedaron atrapados del otro, por las circunstancias. Sobre todo del lado de los que venían a oponerse al retorno del orden constitucional. Hubo mucha gente, me refiero específicamente a los militares, que por razones de disciplina quedaron bajo una línea de mando que no estaba de acuerdo con eso y obedecieron las órdenes que le dieron. Pero bueno, esa apreciación ligera del presidente, esa costumbre que tiene de pronunciarse alegremente y de manera poco meditada sobre cosas serias, lo que hace realmente es lastimar a mucha gente en la República Dominicana. Lo de abril no fue una guerra fratricida. Además, el presidente olvidó que nos intervinieron. Y yo quisiera que no sea verdad una información que me dieron a mí de que en uno de los viajes de él, en aquel viaje donde él se pronunció y dijo que era ciudadano norteamericano, él habló bien de la intervención militar norteamericana. Esa es la versión que yo tengo. Y ojalá que eso no sea verdad. Entonces, aquí lo que se inició como una lucha para reponer el Estado de Derecho en la República Dominicana desembocó en una guerra patria. Y a mí me gustaría saber de qué lado está el sentimiento del presidente Hipólito Mejía, ¿verdad? De modo que teníamos que decir eso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, aquí tenemos pues a nuestro amigo el ingeniero Roque Napoleón Muñoz Peña. Antes de dar paso a nuestra conversación, quiero decir rápidamente que se nos quedaron dos informaciones importantes. Una es de que el presidente Hugo Chávez ha militarizado la industria petrolera en el 5º día de huelga. Las autoridades energéticas de la República Dominicana han dicho no habrá problemas porque tenemos reservas por 22 días. No hay forma de que la situación de huelga en Venezuela agote las reservas de la República Dominicana. Además nos queda la posibilidad de traer petróleo de Trinidad y Tobago, de traerlo de México. Yo sí le digo a las personas que están responsabilizadas de eso que tienen que tener todo listo para hacer venir un embarque antes de que la República Dominicana enfrente una escasez. Y una nota curiosa antes de ya llegar a la conversación es que los científicos establecen que no hay gran diferencia genética entre hombres y ratones. Polón, ¿qué te parece? Eso explica muchas cosas. ¿Eh? Muchas cosas que uno no se explica. De que, bueno, parece, qué descubrimiento. ¿Cómo están los asuntos de obras públicas y las concesiones? Bueno. Aquí yo te tenía esto, un calendario que salió de un evento
Dice un seminario internacional, regulación de contratos de concesión de obras públicas en la República Dominicana, que tendrá lugar durante los días 9 y 10 del presente mes de diciembre. ¿Tú vas a asistir? No, tengo otras cosas que hacer. Pero voy a estar bien representado en la persona del ingeniero. No, yo no voy. ¿Tú no vas a estar? No, tengo que, el domingo salgo para México. Ah, bueno. Entonces vamos a tratar de que alguien nos mantenga al día. Quien va es el arquitecto Alejandro Montaz. Ajá. Va a tomar parte activa en eso. Y ahí también, creo que por recomendación nuestra, viene el hijo de Carlos Solís, de España, Carlos Bonelli Ginebra, que es un experto en concesiones. Y creo que va a tener una buena intervención ahí. No sé si lo menciona ahí. Bueno, aquí está el calendario, sí, están los expositores. Aquí hay el señor Antonio López Corral. Carlos Bonelli, sí. El doctor Antonio López, el doctor Carlos Bonelli, el doctor del Ministerio de Fomento. Doctor en ingeniería, sí, muy preparado. Hijo de Carlos Solís Bonelli, nuestro amigo. Va a exponer ahí, sí. Trataremos de conseguir los trabajos. Bien, cuéntanos entonces, las concesiones van bien entonces. Fíjate, Poli, las concesiones es un tema para agotarlo como en tres programas. Entero, no entero, sino porque ahora sí se complicó la cosa. En mi ausencia, yo estuve en México el fin de la semana pasada, y me dijeron que había salido un artículo del secretario de Obras Públicas justificando las concesiones e incluso justificando el método de adjudicarla por... Primero fue un artículo de Jacinto Peinado y el secretario de Obras Públicas le contesta tratando de justificar lo injustificable. Porque Jacinto lo criticaba. Claro, criticaba. Entonces hoy sale en el periódico una respuesta de Jacinto, pero muy contundente. O sea, yo me siento sinceramente mal porque no es posible que se le dé oportunidad a un profano en la materia, vamos a decir, un neófito, un profano en la materia, porque Jacinto no es ingeniero. Sí, pero se le da la oportunidad. Un aspirante al presidente de la República. Pero se le da oportunidad para que responda tan contundentemente en una forma irrefutable. Entonces, fíjate la contradicción que hay aquí. El trabajo que salió ayer, jueves 5, dice, terminan diseño carretera Santo Domingo-Samaná. Es decir... Eso está otorgado hace rato. Sí. Y ahora que están diseñando. Entonces, yo lo vi. ¿en base a qué parámetros, en base a qué presupuesto, en base a qué diseño? Y aquí narran y describen todo. ¿En base a qué monto? ¿A qué monto y a qué? ¿De dónde sacan el monto? Entonces dice aquí, al final, la autopista del Nordeste ganó la ejecución de la obra. Esa es la compañía. ¿Ganó? Sí, La autopista, pero está adjudicada hace tiempo. Sí, lo autopista del sabemos. Nordeste, ganó la ejecución de la obra a través de un concurso en el año 1998. Yo no vi ese concurso, yo no sé si tú lo viste, yo no lo vi. Y el financiamiento se realizó mediante una concesión. Entonces, aquí, en esta respuesta... Perdón, para los amables televidentes y radioyentes que nos siguen, hay distintos tipos de concursos. Hay concursos abiertos. Se pone una publicación para invitar a todos los interesados a retirar material, presentar toda su documentación, etcétera. Y hay otros concursos que son concursos cerrados, que se hacen por invitación, y ya eso no va al conocimiento de todos, sino que se invita directamente por una comunicación oficial a las personas que se desea que coticen o que retiren documentación. Que ese parece ser el caso que estamos tratando, porque no ha salido en la prensa nada. No, pero parece que no, porque la respuesta... Parece que los invitados no eran más que uno. No, porque parece que no, porque la respuesta que el señor Vargas Maldonado le da a Jacinto Peinado ratifica que todos los trabajos, todas esas concesiones se han hecho de grado a grado, justificando eso de grado a grado,
dice Vargas Maldonado aquí, en la respuesta que le dio a Jacinto. Pero bueno, ¿él logra refutar a Jacinto? No, al contrario, no al contrario. Cae en una serie de contradicciones y de inexactitudes y de sofismas increíbles. En lo referente a la existencia de una ley de concurso, o sea, fíjate, Obra Pública hizo un seminario y trajo expertos de Colombia, una doctora ahí, yo recuerdo, hablamos de eso la última vez. Y ella trazó 4 parámetros específicos. Primero, que la obra sea necesaria y que tenga un presupuesto adecuado y bien, un presupuesto técnico de verdad. Segundo, que haya una ley de concesiones. Tercero, que sea por concurso. Y cuarto, que haya un organismo especializado en manejar ese asunto. Esa ley, creado por esa ley. Le falta un quinto, que yo expliqué ese día que hablamos de eso. Y es que los mecanismos tanto de préstamos como el de las concesiones y otros parecidos, sí, claro, no son más que mecanismos para acelerar un proceso más allá de la capacidad de ahorro que tenga la economía de una nación. Es decir, yo tengo primero que hacer las cosas con mis recursos. Claro. Si no me alcanzan, entonces yo tengo que ponderar si es posible y claro, es conveniente buscar recursos adicionales por vía de préstamo o por vía de una concesión que es más onerosa, porque le estoy dejando entonces a largo plazo, mediano plazo, a una serie de gente el privilegio de constreñir el derecho de circulación de los ciudadanos, porque le van a cobrar unos particulares. Claro. Entonces, para tú llegar a la decisión de que eso es así, esa obra tiene que ser sumamente necesaria y tú estar en una situación de extrema escasez de recursos para entonces tú entregar eso. Esa condición es absolutamente indispensable y está por encima de todas las demás. Claro. Porque las otras son para llevar adelante lo que ya se ha decidido, pero primero está la decisión y eso tiene que ver con la prioridad, etcétera, y necesidad de esa obra. Fíjate, en la respuesta que da el señor Vargas Maldonado, dice, usted se refiere en primer término al procedimiento de asignación de las concesiones viales. Él está hablando a Jacinto. Sí, usted reclama que se asigne mediante legislación pública internacional. Se piensa así en una panacea. En Chile, por ejemplo, las licitaciones públicas de concesiones llevaron al fracaso a empresas que plantearon una reducción irreal de sus expectativas. No, pero espérate, tú estás leyendo la carta de Jacinto. No, yo estoy leyendo. Sí, pero eso es el artículo de Jacinto, porque Jacinto transcribe lo que el otro le dijo. Las cosas. Okay, está bien. Entonces, plantearon una reducción irreal de sus expectativas, fracasaron las empresas y por supuesto fracasó el país. El caso está rebatiendo el concurso. Entonces aquí dice que fue concursada la obra. O sea, una contradicción. Esa es la contradicción. ¿A quién le creo? En una dice que fue concursada y en otra dice que no. Oye, claro, el criterio del otorgamiento de la COP en este primer grupo de concesiones ha sido otro, no el concurso. Nos ha preocupado mucho más que las concesiones se hagan dentro de los más bajos costos financieros y económicos posibles, sin concurso. ¿Cómo se consigue sin concurso? ¿Cómo se determina que eso ha sido así? Claro, con tarifas de peaje adecuadas a la realidad nacional y salvaguardando la legalidad económica y financiera de una Espérate un momentico, párate ahí, repíteme esa parte ahí. Con tarifas de peajes adecuadas a la realidad nacional y salvaguardando la viabilidad económica y financiera de una actividad que de no cumplirse nos perjudica a todos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que hay una cláusula que dice que si el tráfico por esa vía no alcanza el volumen previsto para la rentabilidad que ellos quieren tener de su aventura en la República Dominicana, el gobierno dominicano, del dinero que le saca a los contribuyentes, le tiene que reponer a ellos la diferencia entre lo que ingrese realmente por recaudación del peaje y lo que ellos habían. Exacto. Entonces están subsidiados. Eso se llama capitalismo de nuevo cuño, ¿verdad? Una inversión de capitalistas, pero que no tienen ningún riesgo. Ellos están asegurados de que todo lo que ellos van a hacer tiene un beneficio. Y eso, el capitalismo, yo no lo conocía. La inversión extranjera de hoy. Este comentario de Jacinto. Hay que garantizarme beneficios. Dice Jacinto,
la lógica del absurdo llega a su paroxismo cuando en la carta comentada del secretario de la República afirma que en nuestro caso, como se ve, hemos preferido aplicar el criterio de concesiones guiadas con parámetros establecidos y límites económicos precisos. Esto así, antes que descansar ciegamente en las bondades de la subasta pública, que, como dijimos, muchas veces se presta componenda lesiva al interés de la nación. Si la subasta pública se presta a componenda, ¿qué será? ¿Qué será la voluntad de los titulares? Oye la pregunta que hace Jacinto. Yo no sabía que Jacinto era un experto en eso. Asesoría. Claro. Es que las palabras no tienen sentido, dice Jacinto. Es que se piensa que somos subnormales, claro. Porque, o sea, como que no hay capacidad aquí para entender lo que decía el secretario. No te puedo decir cualquier cosa porque tú no me vas a entender. Tú no vas a entender. Que no entendemos el significado de las palabras. Es decir, hacer una legislación transparente con reglas establecidas se presta a componentes, mientras que las concesiones guiadas defienden el internacional y el crimen contundente. Entonces yo no tiene más. Sinceramente, es que no hay defensa para ese tipo de acción. Ese es el problema. Entonces, no hay defensa. Cuando se trata de justificar lo injustificable, se cae en esos sofismas, se cae en eso. Yo no entiendo. Entonces, y te la tapa el pomo. Ayer, mira, con fotografía y todo, con todo. Viene a reiterar lo que acabamos de decir. Con fotografía y todo. Ahí se dice que terminaron, ya por fin, ahí, mira, termina el diseño. Es decir, que no había ningún diseño, ¿verdad? Y fue adjudicada en el 98. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿con qué? ¿Desde dónde partieron? ¿De qué criterio? ¿Sobre qué va? Ahí se necesita una carretera de aquí para allá. Ya se acabó. No, yo voy a escribir sobre esto, lamentablemente, porque ya... No, lamentablemente no. Digo, lamentablemente no. Déjame decirte una cosa. Pero no, yo creo que esto no es posible, ahora te voy a añadir algo. Mira lo que dice aquí también el señor Vargas Maldonado. Otro disparate, ay Dios mío. Dice aquí: Don Miguel es el rey de las concesiones. De manera general, la concesión otorgada en esta etapa por la COP se encuentra en una previsible e ineludible etapa de despegue. Para satisfacción de toda la ciudadanía, esperando el arranque de estos proyectos durante el próximo año, a reconocer públicamente, no, aquí dice que sometido por sin embargo, siguen las pautas generales del... Dice él que está en lo referente a la existencia de una ley general de concesiones de infraestructura. Debemos señalar que existe una comisión de la cual formo parte, que redacta hoy un proyecto de ley en tal sentido. Eso viene a aseverar que no existe. Todavía peor, todavía peor. ¿Para qué? Pero es que eso está financiado por el BID. Sí. El estudio de esa legislación está financiada por el BID y la preside Pedritín. Pero yo tengo el proyecto y el proyecto es un disparate. Tú no lo tienes. No lo tengo. Pues yo te lo voy a hacer llegar. Bien. Es una componenda entre Pedritín y el secretario de la República, porque todo el poder y toda la administración y toda la concesión y toda la autoridad se la da a obras públicas. Y la muchacha que trajeron para el Congreso, para el seminario de obras públicas, advirtió que eso no debe. Decía claramente esos 4 parámetros que después hay que agregar lo que tú dices. Una ley específica de concesiones que es muy complicada. Pero el ingeniero Delgado es un superdotado. Un organismo rector que organice y administre eso, que es una especialidad. Obra Pública no tiene especialidad en eso. Un contrato y un concurso. Ayer nosotros, finalmente debo decirte, y debo decirle a la ciudadanía que, para su tranquilidad, ayer discutimos en el CODIA una ley de concursos y una ley de bienes y servicios, que es la misma ley de concursos, bienes y servicios y concesiones, asesorado por técnicos de la Secretaría de Finanzas, y está muy avanzada, tiene todo el aval del gobierno, y yo creo que va a progresar. ¿Sabes que a mí porque el proyecto pero la ley ha llegado después. A mí no me gusta. Pero a mí no me gusta ese proyecto que llegamos. ¿Tú sabes por qué?
porque mezcla demasiado cosas. Eso sí. Entonces, fíjate bien, pierde el sentido político de las cosas. Es decir, ¿qué es a lo que yo me estoy refiriendo? Que queriendo lo perfecto, perdemos lo bueno. Y tú sabes que es así, porque tú, al igual que yo, has pasado por esa experiencia en el código de muchos años. Si nosotros tratamos de sacar una legislación que vaya a cubrir todo lo concerniente a la adjudicación de las obras del Estado, pero además la adquisición de todo tipo de bienes, terminamos involucrando tantos intereses diversos que cuando eso va al Congreso Nacional, sacar eso es prácticamente un milagro. Entonces yo creo que lo que debe hacerse es segregar en cuerpos diferentes las leyes para que finalmente todo el conjunto de leyes, a la medida que vayan saliendo, constituyan un código. ¿Tú sabes qué código quiere decir? Conjunto de leyes. Pero si nosotros queremos parar esta desgracia que es el meollo de la corrupción gobierno por gobierno, que es la capacidad de entregar las obras del Estado grado a grado y de inventárselas además, poniéndole la luz verde a los que andan cerca del poder para proponer disparates y involucrar gente en todo esto. Mientras no logremos eso, la democracia dominicana no va a poder caminar por buen sendero. Bueno, entonces por esa razón yo quiero aprovechar que tú has mencionado eso y que estás trabajando en eso y yo no, para que le lleves ese consejo al equipo que está trabajando en el código. Sí, que traten de segregar en varios cuerpos de ley los aspectos distintos a que se refiere la ley, para que entonces en la medida que vayan saliendo conformen un código. Pero no tratar de abrir demasiado la boca porque después entonces no la podemos cerrar. Yo hice la observación de las concesiones que no la mezclaron con eso, porque no es del código nada más. No, y además, el código está interviniendo, pero es una comisión interinstitucional. Sí, pero que ahí estaba, yo recuerdo que el proyecto aquel que vimos tenía incluso la adquisición de bienes, que también se necesita que haya una pauta, porque quiero decirte que hay una legislación para... bueno, precisamente hay una legislación del 98 para la compra de bienes. Sí, la 295. ¿Verdad? La 295. Y entonces la legislación que nosotros habíamos preparado abarcaba también toda la adquisición de una serie de bienes, que era una especie de solape con la primera, con la del 98. Es decir, yo creo que hay que segregar todas esas cosas y quedarnos en el concreto campo de la adjudicación de las obras del Estado, que ya de por sí arrastra intereses encontrados suficientes como para que cada vez que eso va al Congreso se estanque en el Congreso Nacional. Si metemos otra cosa además... Yo creo que esta vez no va a ocurrir eso. Yo hice la observación con relación a las concesiones. Creo que no va a ocurrir eso porque hay un interés marcado del Ejecutivo y que de que se apruebe la ley. ¿De qué Ejecutivo? ¿De cuál? Del presidente. No, pero sí. por Dios. Sí, no, déjame decirte. Estamos obligados a eso a nivel de exigencia internacional. El ARCA y todos estos proyectos internacionales que existen nos obligan a tomar medidas. No va a haber ARCA. En los Estados Unidos acaban de aprobar una serie de protección con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, a todo lo que es su aparato productivo, que va 7 años por delante de la fecha del 2005, llegan hasta el 2012. Es decir, que ya el ARCA no va a venir en 2005, ni es verdad que va a haber ARCA, porque ahora mismo los bloques están todos. Es más, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que involucra a Estados Unidos, Canadá y México, está trayendo problemas entre Estados Unidos y Canadá y entre Estados Unidos y México. De modo que olvídate de eso, del ARCA y todas esas cosas. Eso es el cantico con que nos vinieron a nosotros para decirle, miren, déjenme entrar y quiten todo lo que ustedes tienen ahí, porque yo tengo derecho ahora a pasearme en tu territorio sin que tú me pongas ningún tipo de obstáculo. Y nosotros de tontos hemos hecho eso sin darnos cuenta o sin querernos percatar que el otro no está haciendo lo propio, hombre. O sea que hacemos el papel de tonto de capirote.
Pero bueno, el esfuerzo de tener una legislación y de tener el meollo de la corrupción, ese poder ilimitado que tienen los presidentes de dar obras y de inventarse disparate, o que otro invente el disparate y que él se lo apruebe, eso hay que detenerlo. No, yo eso, creo que sí. Para que los que queremos que avance el proyecto democrático en la República Dominicana, eso es una necesidad. Pero déjame decirte algo que es importante. Para mí, yo creo que el presidente está en esa línea. ¿Y es por qué te lo digo? Por esto. Porque el proyecto aquel que nosotros teníamos, o que hicimos nosotros, ¿te acuerdas? Concesionado en el CODIA, fue sometido al Congreso por el presidente. Y está en manos de una comisión especial que tiene que hacer un informe ya próximamente. O sea que, ¿tú quieres que hagamos una no, yo no he puesto nada, pero no hay duda que además, acuérdate que en su campaña él habló muy claramente. Pero precisamente por eso que voy a hacer la apuesta. Tengo todos los artículos que él hizo, y en diciembre del 2000 dijo, a partir de enero no hay más grado a grado. Polón, yo nunca apuesto. No, yo tampoco. Cuando yo te digo que apueste conmigo es porque yo estoy seguro que te voy a ganar. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy y también por esta semana, pero volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo de Payananita y Roger Ogando. Hasta luego.